Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. ¿Usted recuerda la revista Alarma? Esta con el signo de admiración al final. Seguramente sí, se habrá topado con alguno de estos ejemplares. Sin duda una publicación que marcó una huella importante en el periodismo mexicano, por el impacto no solamente de las imágenes, de las historias, sino lo que hay detrás de lo que somos como sociedad. Ahí hay un tema cultural muy importante. Sobre los 60 años justo de esta publicación, es la entrevista con alguien que trabajó en ella, el periodista Enrique Morán. Antes de la entrevista le invito a ver, como cada semana, algunos de los hechos destacados en materia de medios y telecomunicaciones con la periodista Paulina Gómez. Canal 22, el canal cultural de México, cumple 30 años de transmisiones ininterrumpidas este 23 de junio. La televisora pública de la Secretaría de Cultura ha desarrollado diversas actividades por este aniversario con el propósito de destacar el aporte que ha hecho en la difusión y preservación de la riqueza cultural de nuestro país en estas 3 décadas. Las transmisiones formales de Canal 22 comenzaron con una entrevista al escritor Gabriel García Márquez un miércoles 23 de junio de 1993 y desde entonces su barra de programación se ha fortalecido con producción propia y de las grandes realizadoras internacionales como la BBC. También Canal 22 fue pionera en la creación de la figura de la Defensoría del Televidente. Esta televisora nació a solicitud de más de 900 intelectuales, científicos, artistas y especialistas en medios para que el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari no incorporara a Canal 22 en el paquete de medios que el gobierno puso a la venta y que llevó al nacimiento de Televisión Azteca y a la desaparición del Instituto Mexicano de Televisión, IMEVisión. La Universidad Autónoma Metropolitana recibió el título de la concesión para operar la frecuencia UAM Radio 94.1 FM por 15 años más, hasta el 11 de marzo de 2037. La Secretaría General de dicha universidad, Norma Rondero, dijo que uno de los objetivos de UAM Radio es crecer y tener siempre la vigencia de la concesión para consolidarse como una estación radiofónica pública universitaria. Sandra Fernández Alanís, responsable de la emisora, dijo que se acreditaron los mecanismos para garantizar el carácter público de la concesión, como el Consejo Ciudadano y la Defensoría de las Audiencias. Fernández Alanís detalló que en 12 años, UAM Radio aumentó su potencia a 3.000 watts, renovó su programación, su imagen sonora y ha tenido un crecimiento notable en sus audiencias en la zona metropolitana del Valle de México y en Internet. La legendaria revista Proceso, fundada por Julio Scherer García en 1976, dejará de ser un semanario y comenzará a publicarse de forma mensual a partir del 1 de julio. En un comunicado, la publicación señaló que dicha decisión se debió a la transformación de la industria periodística y la reproducción ilegal de sus contenidos. El anuncio generó innumerables reacciones en redes y medios de comunicación. Sobre el tema, el periodista Temoris Greco escribió en su cuenta de Facebook que el paso dado por Proceso no es resultado de su línea editorial actual, sino a consecuencia de los cambios de largo plazo del mercado. La gente, dijo Greco, no quiere pagar por el periodismo de fondo que realmente necesita. El presidente Andrés Manuel López Obrador también se refirió al hecho durante su conferencia del lunes 19 de junio. Julio Scherer era el Francisco Zarco del siglo XX. Entonces, por eso es muy lamentable que ahora van a publicar el impreso cada mes, no cada semana. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que las cosas han cambiado. Ahora ya no se usa mucho el papel. Una investigación realizada por Daniela Barragán del portal Sin embargo revela que la mayoría de los medios que han sido señalados directa o indirectamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador están en la lista de los 150 medios que más beneficios han obtenido en publicidad oficial. Este grupo de medios acumula más de 4.370 millones de pesos provenientes del erario de 2019 a 2022. Entre las empresas que más han recibido recursos se encuentran Televisa, con casi 1.088 millones de pesos por publicidad,
además de 6.095.000 pesos que ha recibido otra de sus filiales, que es Editorial Televisa. Le sigue TV Azteca con casi 986 millones de pesos. En tercer sitio se ubica Grupo Fórmula con alrededor de 328 millones de pesos. Los datos reflejan que, a diferencia de gobiernos anteriores, los pagos a medios de comunicación no se han reflejado en una cobertura periodística favorable a los intereses del presidente, sino que han actuado con independencia del poder político. Estas fueron las noticias de la semana. Continuamos con más información en el estudio de Media 20.1 con Gabriel Sosa Plata. Gracias por continuar en Media 20.1. Gracias a Paulina Gómez por las noticias de esta semana. Enrique Morán, bienvenido a Media 20.1, a esta gran TV UNAM. Muchas gracias, Gabriel. Es un honor. No, al contrario, el honor es nuestro. A ver, esta es una revista que cumple 60 años. Y más allá de lo evidente, es decir, imágenes fuertes, crudas, que incluso vulneraban los derechos de terceros, y de que había una indefensión, pues, por supuesto, de estas personas y de sus familias, yo creo que culturalmente dice mucho la revista Alarma de cómo somos como sociedad. Sí, es correcto. Yo creo que Alarma, a lo largo de su historia, esos 50 años que se mantuvo, o sea, son 60 que se cumplen este año, pero 50 de vida, creo que en esa época llegó a convertirse en un máximo representante de lo que le llaman la nota roja en México, ¿no? Porque es la nota policíaca. Creo que pues sería, con las ventas que tuvo, alcanzó una audiencia enorme en todo el país, y no nomás en el país, sino traspasó fronteras. ¿Por qué nos gusta este tipo de imágenes? ¿Es un morbo? ¿Qué pasa con las y los mexicanos? Antes de hablar ya con más detalle del impacto que también tuvo en otros terrenos esta revista. Bueno, yo creo que principalmente es la cultura del mexicano, ¿no? Esta fascinación que tiene el mexicano por la muerte, ¿no? Y no nada más en la cuestión de violencia, sino en otras ramas que, bueno, se ha presentado con la cuestión del Día de Muertos y todo esto. Esta cultura que tiene el mexicano, esta fascinación por la muerte, y bueno, por enterarse, querer saber de lo que ocurre, creo que fue lo que lo llevó a que Alarma fuera un precedente importante en su vida, ¿no? Platicábamos antes de la grabación de este programa de que uno de los números, el que fue el del sismo de 1985, tiró más de 2,5 millones de ejemplares. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo se logró esto? Bueno, la situación fue anormal completamente. Primero el sismo, o sea, nadie se esperaba un terremoto de esa magnitud, y bueno, con la cantidad de muertos que hubo, que de hecho nunca se supo bien la verdad cuántos muertos. Pero bueno, independientemente de eso, creo que la necesidad de la gente por enterarse de lo que ocurría, pues llevó a que Alarma hiciera una cobertura, fueron números especiales, o sea, fueron semanas que se cubrió la información, no nada más de los desastres, sino posterior, las víctimas y qué pasó con la gente que se quedó sin casa. O sea, no solamente era la información del muerto como tal, sino todo el desastre y el drama social que representó el terremoto. Entonces, Alarma le dio una cobertura enorme. La revista eran 40 páginas, todas se las dedicaba a la cobertura. O sea, muchas fotografías, yo recuerdo. Demasiadas, de ese número. Sí, o sea, a nosotros nos llegaban, o sea, el equipo de reporteros se desplegó no nada más en México, pues no en la Ciudad de México, sino en otras ciudades, y se le hizo una cobertura muy grande de informativa sobre el caso. Es decir, lo que no podías encontrar en los periódicos, en las estaciones de radio, en los canales de televisión, porque en aquella época pues, no teníamos internet, sí lo encontrabas en la revista Alarma, porque había imágenes que nadie tenía. Sí, es correcto. Y bueno, como era una revista, pues tenían más espacio para publicar. Un diario, pues sí está limitado a una sección, en este caso sección policíaca, sección cultural, pero tienen un espacio limitado, salvo obvias excepciones. Pero Alarma sí tenía todo el espacio disponible para dedicarle a un tema en específico, que en este caso fue el terremoto del
del 85, ¿no? Tú fuiste jefe de información de la revista Alarma. ¿Por cuántos años? 8 años fui jefe de información. ¿Cuál era el criterio que tú considerabas para, como jefe de información, jerarquizar la información? Mira, no era tanto. Lo que pasa es que aquí la situación con Alarma es que ha tenido diferentes épocas. Y todas las épocas, yo las puedo catalogar tal vez 4 épocas en cuanto a Alarma. Y cada época se iba ajustando a la sociedad de ese momento. O sea, no es lo mismo hablar de un lector del 2023, hablar de un lector de 1985. O sea, eran diferentes los criterios que se manejaban para publicar, para elegir una portada, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, a mí la época que me tocó más o menos fue los años 90 y hasta los 2000. En esta época, pues, el criterio, pues también, obviamente, hay que pensar como negocio primero, porque tenemos que vender. O sea, la meta de cualquier medio de comunicación, sea televisión, sea prensa, lo que sea, es vender. Obviamente tienes que traer lectores. Entonces, ¿qué se hace? Pues obviamente manejar un encabezado atractivo, un contenido atractivo y obviamente la imagen que, en este caso, con el paso del tiempo, pues sí se fue haciendo más agresiva. El impacto visual era fuerte. Entonces, ese criterio se manejaba para tratar de atraer al lector. Pero bueno, siempre había una mesura, o sea, siempre había aunque no se crea, había un código de ética dentro de nosotros. O sea, no se publicaban, por ejemplo, mujeres desnudas, por ejemplo, niños, víctimas de secuestros, también se omitían los nombres. ¿Para qué? Para proteger a la víctima. Porque, entonces, había ciertos criterios que se manejaban. Y bueno, esto también fue cambiando con el paso de los años. Ahora, es una revista que también hay que recordarle a nuestra audiencia, la fundó Carlos Samayoa, Samayoa Lizárraga, ¿no? Así es. Él, pues, se le ocurrió esta idea de publicar algo así en abril de 1963 y luego a su muerte se encargó Miguel Ángel Rodríguez Vázquez. Hubo una serie de cambios. Casi toda la época dorada, por decir algo, de Alarma, la manejó don Carlos Samayoa, que de hecho yo tengo la fortuna de haber sido su último alumno. O sea, yo iba a trabajar con él y sí, no directamente en Alarma, pero sí en otro medio de informativo. Y bueno, pues ahí pues aprendí mucho de este gran maestro. No solamente era un gran editor de medios Nota Roja, sino bueno, él fue director de la revista Impacto, una revista política. Entonces él tenía pues, un vasto conocimiento, entonces era una persona muy, muy brillante. ¿Él era dueño también de la revista o era director? No, él era director nada más, él era director de información, bueno, el editor editorial, y bueno, el dueño en la primera época era don Regino Hernández Yergo, que es el famoso periodista. Aja, claro. Y de ahí viene lo de la empresa, ¿no? Que es Publicaciones Yergo. Exactamente, que ya después se cambió. A la muerte de don Carlos Samayoa, pues siguieron algunos otros periodistas, como su hijo Gilberto Samayoa, que también ya falleció. Después Daniel Barragán, y tras la muerte de Daniel Barragán llegó Miguel Ángel Rodríguez, que bueno, él fue un gran amigo, un gran colega y un buen periodista. Y que murió un poco antes, ¿no? No, un poquito después de que terminara la revista. Sí, de hecho la revista la cerraron y él, pues tal vez le vino una etapa de depresión, no lo sé, pero todavía siguió sacando la edición digital, pero el impreso desapareció. ¿Eso en qué año? En el 94, no, perdón, 2004. 2004, y bueno, desapareció y le vino yo supongo que una pequeña depresión por esto, y pues le dio un infarto, se terminó la historia. Bueno, y por ahí yo leía, ya no hubo oportunidad ni que la propia revista pues diera cuenta, ¿no? Del fallecimiento de quien también había sido el director. Ya tenemos que hacer una pausa, Enrique Morán, pero por favor no se vaya porque hay mucho más por hablar de la relevancia también cultural que tuvo la revista Impacto. ¿Impacto?
Sí, Alarma. Eran las Revista hermanas. hermana de la revista Alarma. Qué gusto que continúe en Media 20.1. Estamos platicando sobre los 60 años de que apareció por primera vez esta revista Alarma. Aquí tengo algunos ejemplares en mis manos. Devoran su identidad, por ejemplo, es una portada. El otro dice Sexo débil, Interminable matazón y Lacerados. Y obviamente las fotografías, que no se las vamos a mostrar tal cual, son muy fuertes, pero era el estilo justo de la revista Impacto, y por eso llegó a tener también la revista Alarma. Ahorita platicamos de la revista Impacto, una influencia pues tan importante en la sociedad mexicana. Nos comentabas en la primera parte de este programa que incluso tenía un gran mercado allá en Estados Unidos. Sí, es correcto. Bueno, primero porque tú sabes la cantidad de hispanos que hay, mexicanos, sobre todo que hay en Estados Unidos. Entonces, estratégicamente, pues se distribuía la revista Chicago, Nueva York, Los Ángeles, toda la zona sur de Estados Unidos, Houston. ¿Por qué? Porque eran mexicanos, son mexicanos que están trabajando allá, pero quieren estar enterados de las noticias de México. Entonces, bueno, cuando hay tragedias, cuando hay cuestiones, pues tristes, de muerte, pues ellos quieren saber qué pasó en su pueblo, en su ciudad. Entonces, fue muy importante el mercado en Estados Unidos. Y también a nivel nacional, ¿verdad? Se distribuía a nivel nacional esta revista. Sí, era a nivel nacional. Digo, había puntos de venta muy fuertes en esa época. Ciudad Juárez, por ejemplo, corresponsal no se daba abasto. Tijuana había un corresponsal, pedía que le mandara, no sé, 3,000, 4,000 revistas y subía a su coche y voceando la revista, ¿no? Entonces, sí, tuvo mucho éxito en muchos puntos del país. ¿Cuál era el tiraje, digamos, o venta promedio que tenía la revista? Es que depende. Mira, en la primera época, cuando fue el famoso caso de las Poquianchis, aquellas mujeres lenonas que pues, mataban mujeres, bueno, las prostituían y luego las mataban. Era la trata, ¿no? De personas. Exactamente, en San Francisco del Rincón, Guanajuato. Bueno, pues ahí fue el primer despunte que tuvo. Llegaron a tirarse 300,000 ejemplares de la revista. Creo que fue el parteaguas y la catapulta que lanzó a la fama a Alarma con este caso. ¿Es cierto que de ahí se inspiraron para hacer esta película de las Poquianchis? Sí, claro, bueno, incluso el mismo Jorge Ibargüengoitia con el libro de las muertas, ¿no? Tomó datos obviamente de Alarma. ¿Por qué? Porque pues fue el medio que trajo más, o sea, con mayor detalle la información de las... Los reporteros se metían a la cárcel, se metían a las celdas y se ponían a fumar un cigarro con las hermanas González Valenzuela para que les contaran la historia. Entonces, pues con toda esta información que llegó a tener Alarma, pues fue objeto de estudio de expertos en criminalística, de escritores, hacer la película que se hizo. Canciones, ¿no? También. Bueno, la famosa botellita de Jerez, ¿no? Un saludo a Paco a los botellos. A los botellos, porque bueno, la misma canción, si te das cuenta que fue un éxito después con Café Tacuba, pues es una nota policíaca. Claro. La letra es una historia de un crimen y que tenía abuso sexual, trata, feminicidio. Entonces, abuso policíaco, ¿no? Entonces, violencia, pues entonces, en todas las fases. Y la canción está inspirada en una historia policíaca. Decían que hasta Carlos Monsiváis escribió sobre la revista. Los 1001 velorios. ¿De qué fue? Pues obviamente trataba todo, se enfrascaba en todo el tema de la nota roja en México. Cómo era la nota roja en México y eso, pero su eje principal pues fue Alarma para trabajar ese. Y bueno, como Carlos hubo muchos, ¿no? Escritores que tocaban el tema del periodismo policíaco y de Alarma. Sí, no, y académicamente también se abordó mucho la revista, ¿no? Sí, hay muchísimas tesis que tocan el tema, no nada más por la cuestión periodística, sino la cuestión cultural, la cuestión social, la cuestión incluso económica, ¿no? Entonces, siempre nosotros mencionábamos que para nosotros la
la nota roja era como la sección de sociales de los pobres, ¿no? Entonces la gente que se quería enterar de lo que sucedía, pues estaban al tanto de lo que... Sí, de lo que y de un entorno de alguna manera cercano, ¿no? Exactamente, entonces ellos estaban en contacto con esa es su realidad de la gente. Sigue siendo, desgraciadamente, ¿no? Entonces, pues ellos están al pendiente de lo que ocurre. Obviamente la violencia ha crecido de manera geométrica en el país. No, y ahora con la delincuencia organizada ya tendrían que ser incluso Terrible. otro tipo de coberturas y es muy difícil. Y es poner en riesgo la situación, Sí. bueno, la seguridad obviamente de los periodistas. Sí, exactamente. Pero bueno, dentro de esto, Alarma como que llegó a ser un referente. Y bueno, por ahí se decía que incluso es un ícono de la cultura mexicana, ¿no? Mencionaron ahí 100 elementos icónicos de la cultura mexicana, la Virgen de Guadalupe, el Santo, el Chile, el fútbol, y entre ellos estaba Alarma. Y es como una especie de objeto de culto incluso para muchos extranjeros, tengo entendido. Sí, sobre todo en Estados Unidos y en Japón, ¿no? En Japón, no sé por qué, pero llegaba a circular la revista embolsada y la llegaban a vender allá. Y sí, muchos periodistas de allá llegaron a venir a México. Hacer reportajes, Hacer ¿no? reportajes y platicaban con nosotros y había esa fascinación por la muerte también de ellos, que no estaba permitido en sus países, pero bueno, venían a ver cómo era el proceso de información aquí. Oye, otro de los números que también me platicabas, se vendió mucho y que ahora pues viene muy a tono por este documental que va a transmitirse sobre Paco Stanley. Sí, es correcto. La cobertura de Paco Stanley pues, fue muy de su grande. asesinato, obviamente. Sí, entonces ese número en particular pues se agotó la venta. Lo que pasa es que los reporteros de Alarma como que tenían un cierto feeling, olfato y argucias para mañas para poder conseguir la imagen, la fotografía, y fue el único medio que publicó a Paco Stanley dentro del coche, ¿no? Entonces, bueno, fue una locura y la venta fue muy grande. También que superó el 1,000,000 de ejemplares. De ese dato no, ya en esa época lo que pasa es que fueron diferentes épocas y diferentes circunstancias. Ya ahí en esa época ya empezó a haber mucha competencia, sobre todo también de la televisión. Fue cuando salieron aquellos programas de Duro y Directo, a Sangre de Foría y todos claro. estos. Entonces, ahí había una muy fuerte competencia que ya empezaba a mermar en cuanto a la venta de Alarma. Y bueno, pues también empezaron a salir periódicos populares que manejaban esa línea editorial y pues también hacían merma en la venta de la revista. Pero bueno, siempre han existido y creo que hasta la fecha hay lectores fieles de Alarma. Sí, pues bueno, pues aquí yo tengo algunos ejemplares, ya los voy a ofrecer en mercadolibre.com. Pues por ahí llegué a ver, por ejemplo, en algunos ejemplares icónicos que se llegan, hasta 7,000 pesos se llegaban a vender Por ejemplar, una revista. Claro, una revista. Sí, por ejemplo, la muerte de Lázaro Cárdenas, lo del Hombre a la Luna, obviamente el número 1 de la revista, entonces Paco Stanley, no se diga. Entonces se llegan a cotizar y como dices, es un objeto de culto. Así es. Bueno, y que ya se nos termina el programa, pero ¿qué fue de toda esa editorial, de todos estos números, de todas esas fotografías que son un acervo fundamental? Pues es muy triste la historia de Alarma. Tras la muerte de Miguel y que se cerró la revista, pues se quedó en el olvido. Lo que yo tengo entendido, no me consta, pero sí tengo entendido que el archivo fotográfico se destruyó. No me digas. Era un archivo no solo de 60 años, sino de más atrás, porque traía todo lo de impacto. Y los pocos números que hemos podido, porque ahora con desapareció, pues hemos tratado un grupo de colegas y yo, entre ellos el escritor Ricardo Hahn, el criminalista Carlos Manuel Cruz Mesa. Hemos tratado de hacer una recopilación pues, de donde podemos y estamos armando una hemeroteca digital para tener, pues esto es para la posteridad, o sea, claro. y que sea abierta al público, para que tenga la libertad de poder consultarlos. Pero es un trabajo arduo, pesado y que todavía no terminamos, pero estamos en ello. Sí, supongo, claro que sí, y pues
Bueno, qué desafortunado que se haya perdido todo este acervo. En segundos, nada más dinos si fue cierto este boicot que se hizo a la revista, en este caso Impacto, a través de Alarma, la censura del gobierno de Miguel de la Madrid. Sí, es correcto. Sí, bueno, Impacto, así como Alarma era muy fuerte en la cuestión policíaca, Impacto en su época era muy fuerte en la cuestión política. Entonces era muy crítica del gobierno. Y bueno, no podían atacar directamente Impacto por la cuestión de la censura, ¿no? Claro. Ha sido muy evidente. ¿Qué buscaron? Pues crearon una ley de renovación moral que hicieron exactamente y tacharon Alarma de revista pornográfica. Entonces, ahí fue cuando la cerraron. Al cerrar Alarma, pues se queda el principal sustento económico de la revista Impacto de la empresa, pues fue un golpe muy fuerte para la empresa, económicamente hablando. Pero bueno, Alarma volvió a salir a los 5 años como el nuevo Alarma. Cuestiones legales ahí, pero salió como el nuevo Alarma. Lo lograron. Sí, y Alarma, pues siempre se dijo, lo decía el mismo dueño de la empresa, ¿no? Que era la hija prostituta de la familia, porque todos se avergonzaban de ella, pero era la que les daba de comer a todos. La que la sostenía. Pues bueno, qué historia tan interesante. Muchísimas gracias, Enrique Morán, por esta entrevista. Gracias a ti. Y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.